Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. Vamos a ver en primer lugar el concepto de multiplicador en una economía que, como sabemos, consiste en que si tenemos, por ejemplo, vamos a suponer una inyección inicial de 100 euros y la propensión marginal del consumo es del 90%, esa propensión que llamamos PMC, la propensión marginal del ahorro será el complementario, es decir, el 10%. Pues bien, partiendo de esta suposición, podemos hacer una tabla en la que vemos que en un momento inicial que llamamos 0 tenemos una inyección de gasto en la economía de 100 euros y el nuevo gasto para esa persona que recibe esos 100 euros, si esa propensión marginal es del 90%, pues se supone que va a invertir esos 90 euros y va a ahorrar 10 euros. Por lo tanto, el incremento de gasto en la economía será en ese momento de 90 euros. Pasaríamos a un segundo momento que llamamos 1, en el cual la persona que recibe esos 90 euros que ha gastado ese poseedor inicial, si la propensión marginal es del 90%, gastaría 81 y ahorraría 9 euros. Y supondría un incremento de 81 euros en esa economía. Esos 81 euros que recibe la tercera persona en un momento que llamamos 2, pues lo que haría sería gastar el 90%, es decir, 72,90 y ahorrar 8,10. Bueno, así iríamos sucesivamente hasta llegar a un momento en la tabla que hemos establecido como límite, cuando la cantidad ya es muy pequeña, la cantidad que recibe esa última persona, pues ya paramos el modelo y entonces lo que haríamos sería sumar la columna del total de gasto y vemos que nos da, esa columna de total de gasto nos da prácticamente 1000 euros. ¿Eso qué significa? Pues significa, o podemos llegar a esa misma cantidad multiplicando la inyección inicial por el llamado multiplicador. El llamado multiplicador, como sabemos, consiste en dividir 1 entre 1 menos esa propensión marginal al consumo. O dicho de otra forma, también podemos calcular ese multiplicador dividiendo 1 entre la propensión marginal del ahorro. Llegaríamos a la misma cantidad, ya que 1 menos la propensión marginal al consumo es lo mismo que la propensión marginal al ahorro. Bien, esto lo podemos hacer, como decimos, multiplicando 100 por ese multiplicador que hemos establecido mediante esa fórmula y, como vemos, coincide con esa suma total de incremento de gasto en esa economía a partir de esos 100 euros. Lógicamente, si la propensión marginal al consumo fuera de 50, pues llegaríamos antes al final, pero se sigue cumpliendo que esa suma total coincide con esa inyección inicial de 100 multiplicada por ese multiplicador, que en este caso sería de 2. Vamos a volver a poner esa cantidad inicial de propensión marginal al consumo que teníamos de 90%. Y ahora vamos a ver otro concepto distinto, que es la tasa de aprendizaje. La tasa de aprendizaje nos dice que si tardamos en hacer una unidad de producto un tiempo determinado y si doblamos esas unidades, es decir, si hacemos 2 unidades, partiendo de una hacemos 2, pues tenemos una reducción en el tiempo de ejecución de esa tarea, de hacer esa segunda unidad, debido a la llamada tasa de aprendizaje. La tasa de aprendizaje, si suponemos que está en el 90%, tendríamos otro concepto que sería la reducción de consumo. La tasa de reducción de consumos es el complementario y sería en este caso del 10%. Por lo tanto, lo que me está diciendo esta tasa de reducción de consumos es que si en la primera unidad yo tardo 100 horas, por ejemplo, en la segunda unidad tardaría 90 horas, es decir, tendría una reducción del 10% porque la tasa de aprendizaje que tengo es del 90%. Por tanto, aquí hacemos lo mismo, ponemos momentos distintos que se corresponden con el número de unidades. Aquí tendremos que poner otra columna, ya que la tasa de aprendizaje se refiere al número de unidades, es decir, a duplicar el número de unidades. Por lo tanto, si en un momento 0 yo fabrico una unidad, tardaría 100 horas,
En un momento 1 en el cual fabrico 2 unidades tardaría 90 horas, en un momento 2 tardaría 81 horas cuando fabrico 4 unidades, en un momento 3 si doblo las unidades y fabrico 8 tardaría 72,90 y en otra columna podría ir poniendo el tiempo total de producir todas las unidades, que sería multiplicar el tiempo que tarda en hacer cada una, porque esto es un tiempo por unidad, esta columna es de tiempo por unidad. Y entonces multiplicando ese tiempo por unidad por el número de unidades tendría el tiempo total de fabricación de esas unidades. Ahora bien, aquí hay otro concepto que es una limitación que tenemos, que es el número de unidades que fabrica esa empresa. Lógicamente no puede fabricar unas unidades infinitas, por lo tanto tenemos un límite aquí que son las unidades totales que fabricamos. De tal forma que aquí hemos supuesto que el total que fabricamos son 35.000, por lo tanto, el momento 15, que corresponde a una fabricación ya de 32.768, pues paramos el modelo, ya que tenemos esa limitación en el número de unidades. Ahora bien, lo que podemos observar si comparamos esta tabla que tenemos aquí con la que hemos establecido para el modelo del multiplicador, vemos que las cantidades de esta columna son exactamente iguales, 100, 90, 81, 72, 90, podemos ver que son exactamente iguales. ¿Y esto por qué es? Pues porque la fórmula matemática que aplicamos es exactamente la misma. Es decir, aunque son conceptos distintos, matemáticamente lo que hacemos es hacer lo mismo. Es decir, multiplicar el momento siguiente por el 90% y reduciendo, ¿no? Y entonces vemos que matemáticamente la formulación que aplicamos es exactamente la misma tanto para el multiplicador como para la tasa de aprendizaje. Bien, ahora nos vamos a detener en la tasa de aprendizaje y vamos a ver cómo podríamos hacer un gráfico. Vamos a ver el primero que nos recomiendan, que es este, simplemente para ver que esto sigue una pendiente negativa, y en un modelo de dispersión pues veríamos cómo este sería el gráfico, la línea que podríamos trazar de este gráfico entre los momentos y las unidades que fabricamos. Pero hemos repetido aquí el tiempo por unidad simplemente en esta otra columna para poder hacer el gráfico mejor respecto a las unidades fabricadas. Por lo tanto, vamos a ver otra vez el gráfico, pero respecto a las unidades fabricadas, y aquí tendríamos este gráfico de dispersión, que aquí se ve mejor cómo vamos a ir bajando muy rápidamente el tiempo que hacemos o que necesitamos para producir cada unidad a medida que fabricamos más, pero llega un momento que nos costará más y tendremos una limitación, ya que no podemos lógicamente tardar cero simplemente porque es la limitación que tenemos. Llegará un momento que nos cuesta más y por eso tiene esta forma la recta de gráfica de esta función, ¿no? De esta función. Bien, ahora lo que vamos a ver es la formulación de la tasa de aprendizaje para ver cómo podemos extraer la pendiente de esa función. Si llamamos m a la pendiente de la fórmula, sabemos que la función sigue estos parámetros, ¿no? En el cual decimos que i, que sería el tiempo, es igual a la pendiente multiplicada por el número de unidades más otro coeficiente que llamamos b. Como sabemos, esta función también la podemos representar en forma logarítmica, que sería de esta forma, y también sabemos que la pendiente es un concepto que lo que mide son los incrementos de una variable respecto al incremento de otra. En este caso, lo que me va a medir es el incremento del tiempo que tardo en hacer 2 unidades respecto al tiempo que tardo en hacer la primera unidad. Y esto lo vamos a dividir entre las unidades en el momento 2, que sería el doble, es decir, cuando doblo las unidades respecto a las unidades anteriores, que sería n-1. Si esto le extraigo logaritmos, lo que tengo es que la pendiente se calcularía de esta forma: logaritmo de t-2 menos logaritmo de t-1 dividido entre logaritmo de n-2 menos logaritmo de n-1. Dicho de otra forma, esto también, como sabemos, corresponde o equivale
al cálculo de la siguiente forma: logaritmo de t sub 2 entre t sub 1 y dividido entre el logaritmo de n sub 2 entre n sub 1. Esta sería la pendiente de esa función. Ahora bien, sabemos, derivado de este concepto de tasa de aprendizaje, que n sub 2 es igual a 2 por n sub 1, porque estamos diciendo que el concepto de tasa de aprendizaje se aplica cuando doblo el número de unidades que estoy haciendo. Y además sabemos que el cálculo de t sub 2, es decir, cuánto tiempo tardo en hacer la segunda unidad, pues será igual a la primera unidad multiplicada por la tasa de aprendizaje, porque eso es lo que hemos hecho aquí precisamente. Hemos ido multiplicando lo que tarda en hacer la primera por esa tasa de aprendizaje. De tal forma que si yo sustituyo estos conceptos de aquí en la fórmula de la pendiente que teníamos antes, es decir, vemos como t sub 2 realmente es igual por t sub 1, entonces lo sustituyo aquí. Y además veo que n sub 2 es igual a 2 por n sub 1, por lo tanto lo sustituyo aquí. Y aquí lo que vemos es que el t sub 1 de arriba con el t sub 1 de abajo se me va, y el n sub 1 de arriba con el n sub 1 de abajo se me va. Por lo tanto, vemos que en la fórmula de la pendiente me queda solamente que se deriva de la siguiente forma, es decir, el cálculo de esa pendiente lo podré hacer simplemente dividiendo el logaritmo de a, siendo a el coeficiente de tasa de aprendizaje, dividido entre el logaritmo de 2. Bien, eso vamos a verlo. Volvemos otra vez a la tabla en la cual tenemos los datos de la tasa de aprendizaje y vamos a ver si realmente es así. Bien, aquí tenemos entonces estos cálculos que hemos dicho, en el cual t sub 2 es igual a t sub 1 por esa tasa de aprendizaje, y además sabemos que t sub n es igual a t sub 1 por n elevado a m, elevado a ese coeficiente que es la pendiente de esa función. Y por otra parte sabemos que n sub 2 es igual a n sub 1 por 2. También hemos deducido anteriormente que la pendiente se calcula dividiendo el logaritmo de esa tasa de aprendizaje entre el logaritmo de 2. Por lo tanto, vamos a aplicarlo en la tabla que tenemos aquí. Y en la tabla que tenemos aquí, en esta forma, calcularíamos m, esa pendiente, de la siguiente forma. Dividiríamos el logaritmo de esa tasa de aprendizaje, en este caso del 90%, lo dividimos entre el logaritmo de 2. Por lo tanto, vemos que la pendiente sería de esa función, en este caso, sería de menos 0,152 aproximadamente. Vemos que la pendiente es negativa y por eso gráficamente iba hacia abajo. Y ahora lo que vamos a hacer, si nos preguntan, por ejemplo, cuál sería el tiempo en el cual hago el momento 10, vamos a ver el momento 10, cuál sería el tiempo que tardo, lo calcularía de la siguiente forma. Sería, aquí hemos puesto el dato directamente que hemos traído de la tabla, que sería 34,87, pero ahora lo vamos a calcular con la función que hemos visto antes. Y en este caso, ¿cómo sería? Si hemos dicho que t sub n es igual a t sub 1 por n elevado a m, que es la pendiente, calcularíamos ese tiempo de esa unidad, el momento 10, sería el cálculo de la siguiente forma. Sería t sub 1, es decir, el tiempo en el que tardo en hacer una unidad, lo multiplico por las unidades fabricadas en ese momento 10, que son 1024, y eso elevado a m, que es la pendiente que hemos calculado antes. Haciendo ese cálculo, vemos que nos da 34,87. Vamos a poner esto, por ejemplo, en amarillo para verlo bien, y vamos a suponer que ahora cambiamos el tasa de aprendizaje. En vez del 90, vamos a suponer que es del 65%, por ejemplo, y vamos a ver qué es lo que pasa. Vemos que también coincide la fórmula, es decir, yo calculo también ese tiempo que tardo en hacer el momento 10, es decir, esas 1024 unidades, y vemos que también coincide con lo que ha salido en la tabla. Por lo tanto, funciona la fórmula. Bien, también hay que decir que este multiplicador podría ser, en el caso del multiplicador, la proporción marginal del consumo podría ser mayor que 100, entonces vemos que, vamos a poner que son 110%, por ejemplo, y vemos que también en este caso el multiplicador es menos 10,
La tasa de aprendizaje, si ponemos que, por ejemplo, es de 110 también, pues vemos que también podría ser, aunque no es lo habitual, porque la tasa de aprendizaje, el concepto es que tardamos menos, no es que tardamos más, pero podría ser por encima de 100 y también se seguiría cumpliendo el modelo que vemos aquí y la formulación. Así que este es el ejemplo que queríamos ver y cómo simplemente demostrar que la formulación para el multiplicador es exactamente la misma que hacemos para el caso de la tasa de aprendizaje, aunque cada concepto tiene sus características, pero matemáticamente se expresan de la misma forma y llegamos a los mismos resultados. Y simplemente ver cómo en la formulación de la tasa de aprendizaje yo puedo calcular esa pendiente. De esta forma, lo que puedo hacer es calcular el tiempo que tardo en hacer una serie de unidades en un momento determinado. Por ejemplo, en el momento 10, cuando he fabricado esas 1024 unidades, las puedo calcular, ya que puedo llegar a conocer esa pendiente, que esa pendiente se deriva simplemente, si yo conozco la tasa de aprendizaje, dividiendo el logaritmo de esa tasa de aprendizaje entre el logaritmo de 2. Y ya con esa pendiente puedo calcular ese tiempo que tardo por unidad en cualquier momento del modelo, con esa limitación que tenemos del número de unidades que fabrico, que como vemos, si yo cambio el número de unidades, pues también me cambia el modelo en la tasa de aprendizaje. Así que este es el ejemplo que queríamos ver. Espero que haya sido útil y espero verte en próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto.